Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Aquí, como todos los viernes, convocatoria aquí con Carlitos. Hoy estamos en el programa número 76, el cual titulamos El capital ordena, el Estado administra, el obrero lucha y resiste y las cúpulas gestionan. Antes de arrancar, pero yendo un poco también hasta hacia ese tema, Carlitos. Sí. Vamos a mandar un saludo acá. Cuando ponemos ahí los obreros luchan y resisten, un saludo fraternal de lucha a los compañeros de la pesca, a los compañeros de la Unión de Funcionarios de Codicen, la UFC, y a los compañeros de FOSE, que han iniciado una secuencia de ocupaciones y de paros por muchos lugares del país. Hace algunos programas atrás, nosotros analizábamos el hecho de que se está reorganizando los trabajadores en el aspecto de luchar, de no negociar más, porque en realidad no había espacio para negociar antes, menos hay ahora que el ataque es permanente, continuo, y no tiene pinta de que esto se vaya a detener. De la manera que está actuando este gobierno, da bien a las claras el hecho de que no piensa detenerse. Así que desde convocatoria un saludo a estos compañeros que están llevando la lucha adelante. Obvio que debe haber más sindicatos que están en este camino, pero de los que tenemos
información que sale cotidianamente todos los días, son de estos sindicatos, ¿verdad? Exacto. Bueno, buenas noches. El saludo, el agradecimiento a todas las compañeras, a todos los compañeros por estar ahí acompañándonos, como lo hacen muchos viernes a viernes. Y bueno, como siempre, pedir que si están de acuerdo compartan. El agradecimiento a todos los compañeros que comparten y se manifiestan programa tras programa. Y de eso se trata entonces el trabajo nuestro acá, en el sentido de que estas voces, más allá de quiénes seamos, que no importa para nada, simplemente lo que a nosotros nos interesa es que se ponga en la sociedad, en el día a día nuevamente, la discusión de fondo, la discusión ideológica de las causas de estos problemas que enumeraba Wilder, que son los problemas del día a día, los problemas que sufren la clase social dominada en el marco de una sociedad dividida en clases, burgueses y explotados, en el modelo capitalista en que vivimos. Y bueno, ante el aumento, el atropello, la exacerbación de la explotación bajo un gobierno oligofascista, llevando adelante una economía de modelo neoliberal, que es lo más brutal que tiene el capitalismo, lo más horrible que ha descubierto a lo largo de estos 200 años de desarrollo, lo más brutal hacia la clase dominada, hacia nosotros, hacia los trabajadores. Bueno, es en el marco de este modelo de economía neoliberal, como dijimos desde el primer programa, que se iba a acelerar el atropello, y por lo tanto es inevitable que los trabajadores, dentro de la fuerza que le da su capacidad de organización y de unidad, luchen, se manifiesten y como en estos casos hemos visto esa fuerza que viene de abajo, de las propias bases sindicales que día a día van demostrando y tomando muchas veces la vanguardia de la lucha, por encima de cúpulas negociadoras y adaptadas a este modelo de sociabilidad capitalista que nos han impuesto desde siempre, desde todo el Estado, y a eso en eso nos vamos no a detener, sino que a profundizar en el análisis en el programa de hoy, a tratar de ir utilizando todas estas cuestiones puntuales del acontecer diario para profundizar la explicación, detallar la explicación de lo que hemos venido programa tras programa diciendo acá. Es así, Wilder, tú mandaste saludos para todos estos compañeros, una vez más luchando, una vez más marchando, una vez más tratando en este caso, de evitar pérdidas de logros ya alcanzados en nuestra época, en este círculo vicioso que se da y se va a seguir dando, mientras, como decía al principio, el modelo de sociabilidad impuesto por la clase dominante sea el capitalismo, y la creación del propio Estado no como otra cosa que como instrumento para el capital, para el funcionamiento del capital. Y bueno, mientras eso sea así, decíamos en el programa anterior, se seguirán reiterando estas luchas en cada momento histórico, porque realmente el modelo de sociedad y el modelo de Estado que fue creado por el capitalismo, o sea, no es el Estado el que administra o que creó el capitalismo, sino a la inversa. Es el capital que creó una herramienta para su servicio, que es el Estado burgués que conocemos hoy.
organizado en todos sus ítems, en todos sus puntos de gestión estatal para el capital. Es así que tenemos la forma de gobierno, el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema de enseñanza, los medios de comunicación, todo a servicio de el capital, de la reproducción, de la producción y reproducción capitalista, teniendo al obrero como en las dos puntas, o sea, como reproductor del capital y como productor del capital y como reproductor del capital, como consumidor también, en la otra punta. Es en ese modelo que todo funciona, para eso está estructurado todo el Estado, y todas estas luchas que se dan de los obreros periódicamente, simplemente mientras estén moviéndose dentro de ese Estado, apenas arrancarán migajas, cuestiones arrancadas con lucha, con fuerza, en cada momento histórico del sector patronal, que es el administrador del Estado, la justicia, la enseñanza y los medios de prensa, formadores de opinión. En ese marco, Wilder, entonces, que podemos entrar a analizar estas movilizaciones, si te parece, sí. Tú que estás más inserto en el tema específico del sindical. Sí. Capaz que de transmitirle a los compañeros que nos están escuchando que reeditamos, yo no sé si le pusiste número al final a Convocatoria y la Democracia. No, está entre el programa 19 y 20, Convocatoria y la Democracia, fue del 20 de julio del año pasado. Bien, pero lo volviste a... Lo volví a publicar. Ese programa yo lo escuchaba, Wilder. Está manejado, está hecho de una forma que me gustaría que no perder, porque en los primeros programas nos dedicamos más a fondo, tú y yo, en manejar el lenguaje más sencillo, más llano, más liso posible, explicando a un nivel realmente, como decíamos, nuestra intención al empezar este programa, llegar a la gente que realmente no se interesa por política, que no maneja el lenguaje que estamos acostumbrados, el lenguaje sindical que usas tú, o el lenguaje que uno usa como militante político y que nos entendemos entre nosotros. En ese programa Convocatoria y la Democracia, lo escuchaba y me parecía que estaba en ese sentido mucho mejor que los programas actuales que hacemos, porque nosotros también a veces nos vemos arrastrados a volver a utilizar ese lenguaje para, como decíamos en forma de broma en aquel momento, para iniciados en política. Y esperemos poder bajar nuevamente no que estemos muy arriba en el lenguaje, porque no es el que manejamos, por supuesto, pero bajarlo aún más en el sentido de que aquellas personas que no están familiarizadas con la militancia política se puedan interesar, por lo menos un intento que debemos hacer desde el programa. Sí, y como decía Carlitos, si ven Convocatoria y la Democracia, era por ahí que nosotros íbamos a caminar, sabiendo que en el transcurso de eso íbamos a tener que poder intentar ligar, emparejar, trabajar en paralelo con la cotidianidad, o sea, con lo que viene aconteciendo, para poder de esa manera desmenuzar y poder trasladar, analizando más profundamente cada una de las situaciones. La información fue fluyendo de tal manera, con tal cantidad de cosas para tratar, que
fue ahí donde Carlitos dice que capaz que nos vimos envueltos en ese lenguaje, pero siempre tratando, siempre hacemos un esfuerzo de tratar de que podamos hablar y que pueda entenderlo todo el mundo, el lenguaje. Carlitos, para entrar en el tema, o sea, el virrey recibió en la residencia Suárez, recibió a los aliados, a su colcha de retazos, como les gustaba decir ellos antes al Frente Amplio, recibió a su colcha de retazos porque está teniendo problemas, porque está habiendo cierta resistencia, porque el Luisito tenía ya había agarrado como mala costumbre meter sus cositas sin consultar, y se empezaron a generar resistencias adentro del Parlamento, cosa que no le viene muy bien para esta imagen de gobierno que pretenden dar. Entonces lo llamó. Pero analicemos, lo que queremos analizar hoy es cómo es posible que tejieron alianzas antes de las elecciones, se pusieron de acuerdo antes de las elecciones, ganan el gobierno y esas reuniones de alianzas se suspenden y empieza a gobernar como le parece a él. Entonces empezó a generar resistencias en Cabildo Abierto, en el Partido Colorado, e incluso hubieron resistencias del colectivo de Mieres, y empezaron a haber problemas para que las leyes fluyeran como venían fluyendo al principio. No le pudieron decir mucha cosa con respecto a la ley de urgente consideración, porque fue con el caballito de batalla con el que él se presentó a las elecciones diciendo que tenía una ley de urgencia, más allá de que en la ley de urgencia habían cosas con las cuales sus aliados no estaban muy de acuerdo. Pero siguió igual atropellando, incluso le dio de baja a algunos ministros que eran de la otra corriente dentro del Partido Nacional, y las ocupó él con el herrerismo. Pero vayamos al análisis de por qué recién hoy, un año y medio después, resuelve juntar nuevamente a la coalición, cuando digamos que lo natural sería que si llegaron en coalición a las elecciones nacionales, deberían de haber seguido reuniéndose para seguir proyectando las particularidades o las leyes que tengan con respecto al país. Pues bien, hoy se resolvió conformar una comisión de parlamentarios, donde también pueden participar los ministros de distinto pelo, aparte del Partido Nacional, para poder acordar antes. Mientras tanto, en este año y medio, las cosas se hicieron tal cual las quería el presidente, la inmensa mayoría de las veces sin consultar a sus aliados. Y algunas de las veces que consultó, sus aliados reconocen públicamente haberle dicho que no estaban de acuerdo con alguna de las cosas. Ahora bien, ¿cómo podemos entender
que se ponen de acuerdo para ir a una elección nacional, para gobernar un país, y luego por un año y medio interrumpe ese diálogo y empieza a actuar prácticamente tal cual lo quiere hacer él. Ahí también tenemos que poner toda aquella cosa que la veíamos como un yoísmo, ¿tá? Porque todos los ministros se refieren, eso lo dijo el señor presidente, esto se hace tal cual el presidente lo quiere, o sea, dándole relevancia al cargo de presidente, con la intención de que en realidad tienen que generar una figura política para poder demostrar a la sociedad cuál es el equipo de gobierno que hay. Pero en definitiva tienen grandes diferencias, no solo que tiene grandes diferencias, sino que a través de su accionar causó grandes controversias a los partidos de su alianza. Tengamos presente que realmente con sus idas y venidas, cuando recibió a Sanguinetti, que era un poco la cuestión de que Sanguinetti quería volver a ser el conductor del Partido Colorado, dejando fuera del área a Talvi. Como todas esas cosas es las que tenemos que ir viendo, porque son detalles imperceptibles, como que son cosas que están normal que sucedan. No, acá atrás de todo esto siempre hay una cuestión que tiene que ver con el movimiento político que realizan cada uno de estos sectores. Sí, es así en esta, como siempre explicamos acá, la burguesía, unánime en sus intereses, es una clase dominante, sí, pero con una clase en competencia entre ellos. Y en el caso del espectro político, o la clase política, como les gusta decir a ellos, son intereses sectoriales e individuales, o sea, no hay diferencias programáticas reales, sino que son intereses personales o grupales dentro de la misma ideología, y los programas simplemente se tratan de buscar matices para justificar, repito, buscar matices, forzar matices para buscar diferencias dentro de la unanimidad que tienen como clase social y como administradores del mismo sistema capitalista y de dominio de clase que todos gestionan, llevan adelante, a través como gerentes, en cargos gerenciales del sistema, que en definitiva es el que mueve los piolines desde atrás, con sus intereses por capital, por sus intereses por dinero, y ellos como administradores, como gestionadores de esos, como gerentes desde el Estado de ese funcionamiento hacia el capital, hacia la acumulación, tienen disputas entre ellos, pero necesitan en la gestión estatal mantener cierto nivel de unidad para que esas divisiones, que sí las tienen, por intereses, repito, no lleguen al punto de causar que esa burguesía demuestre su incapacidad para gestionar el capital y los intereses capitalistas, cosas que cuando pasa llaman a su respaldo, a su brazo armado. Ya lo explicamos en Convocatoria y la Democracia, también hicimos una explicación sobre eso. O sea, la clase burguesa siempre trata de mantener un nivel de unidad suficiente para que no se desmadre la situación y para que puedan seguir ellos administrando en forma ordenada el funcionamiento del sistema.
como dominantes hacia sus dominados. Bueno, en ese marco es que el presidente de la República, una vez pasada, había algo que lo favorecía en ese momento en que ejerció esto, que fue el propio hecho de la pandemia y el propio hecho de ese periodo de luna de miel del pueblo con su nuevo gobierno electo, en que tú anunciabas desde un principio que si bien no sabías lo que podía durar eso, es inevitable que se terminen soltando la mano en determinado momento para, una vez acercándose las instancias de la supuesta elección del nuevo sector gerencial del capital desde el Estado, cada uno de ellos salga a luchar por lo suyo. Y bueno, esto es un intento que hace la calle Pou ahora de mantener cierta unidad compartiendo no solo decisiones, sino compartiendo responsabilidades en el sentido de éxitos o culpas, de medallas o fracasos. Y en este sentido quiere involucrar a toda la coalición, cuya formación, sin duda, fue simplemente en esa lucha interna que te decía, ser ellos, cuando se formó la coalición, en definitiva, sustituir a la izquierda burguesa en la gestión del gobierno y aplicar ellos lo que para este país tiene destinado el monopolio mundial del capital, como la función que tiene que tener Uruguay en este contexto, y serían ellos los encargados de llevar adelante todas las medidas que están expresadas en la LUC, toda la entrega la aceleración de la entrega a manos privadas de todo lo que signifique lo que hasta ahora venía siendo de gestión estatal, por un lado, o sea, con el avance de las privatizaciones y la entrega de lo gestionado directamente por el Estado, para de ahí recaudar a rentas generales, entregarlos a la gestión privada para que estos privados pongan en su bolsillo aquellos aspectos que puedan extraer, como en eso que mencionaba al principio de reproducción del capital, por parte de la clase trabajadora uruguaya. Es así que en vez de recaudar el Estado esas ganancias, van a recaudar directamente los capitalistas internacionales con el gerenciamiento de nuestra burguesía colonial, como explicamos en algunos programas. Y es en ese sentido que ahora surgen todas estas luchas, se aceleran estas luchas con un límite, como siempre lo decimos, que es el límite que nos atraviesa a todos como sociedad, que es la aceptación del Estado tal cual es y de sus normas, sus leyes como las válidas e incambiables en el país. Por lo tanto, los compañeros luchan, se esfuerzan, pero en la sociedad en su conjunto, parte de ese modelo de sociabilidad, como decía al principio, que está basado en lo privado, en su concepción privada de vida y no colectiva, en el sentido de que desde que la reproducción del sistema a través de la enseñanza empieza a funcionar en la cabeza de cada uno de nosotros, nos va inculcando el proyecto de vida individual, privado de cada uno, como forma de proyectarse y aceptando el proyecto colectivo apenas como una forma de proteger el proyecto privado de cada uno y no como una forma de gestionar nuestra vida desde el punto de vista colectivo.
Es así que todos debemos estudiar, todos nos debemos preparar todo para un proyecto personal, para realizarnos personalmente. Y bueno, y es esa formación la que nos hace aceptar que este sistema es el que nos puede brindar a través de nuestro mérito, a través de nuestro esfuerzo, la felicidad individual, y esta está puesta como cosa normal en la sociedad. O sea, trabajar, rendir, luchar toda tu vida para alcanzar la acumulación necesaria para comprar tu bienestar, comprar tu casa, comprar tu bicicleta, tu moto, tu auto, comprar tu salud, comprar tu jubilación depositando en una caja y comprar tu sepelio lo mejor posible el día que te mueras. Es en ese sentido que somos educados y adaptados y tenemos a todo el aparato del Estado trabajando para eso. Hoy me mandaba un mensaje un compañero, Álvaro que estuvo acá con nosotros, Legaspi, haciéndome recordar que hoy, 30 de julio, es el Día Internacional por la lucha, de lucha contra la trata de personas. Y bueno, en Uruguay tenemos un ejemplo claro y vigente de trata de personas y en esto fundamentamos desde siempre el funcionamiento de todos los aparatos del Estado a servicio del capital y sus gestores, en el sentido de que en Uruguay tenemos la Operación Océano con múltiples víctimas y victimarios en manos de una justicia que actúa como justicia de clase y los protege más allá del recitado que hagan en ese pericón judicial también, cuando vemos que siguen gozando de su libertad, lo mismo que los traficantes de alto vuelo, de droga, y mientras a la clase dominada, a los pobres, todo el rigor de la justicia, del sistema judicial, usé mal la palabra, el sistema judicial burgués, administrado, gestionado por el Estado a servicio del capital y de los capitalistas, por supuesto, cae con todo su rigor cuando los que cometen el mismo tipo de falta no pertenecen a esa clase a la cual se les es permitido. Cuando algún juez sale fuera de línea, acá vivimos en Uruguay no hace muchos años lo que le pasó a la jueza Mariana Mota cuando entró a investigar muy profundamente, a profundizar y a querer interrogar a los miembros impunes del brazo armado que vino a salvar a la burguesía y al sistema capitalista en aquel momento que estuvo en peligro, dada esta desorganización de la clase dominante para seguir gestionando el Estado ante tanta rebelión popular por las injusticias. Ese brazo armado protegido hasta hoy con la impunidad brindada por este Estado y por esta justicia, esa jueza fue simplemente trasladada y sacada. Y un hecho más reciente, cuando un fiscal, Jorge Díaz, sale a la televisión y no se sabe por qué desliz o por qué proyecto personal admite y fundamenta que los ricos no están presos en este país porque son ellos los que hacen las leyes, algo tan sencillo como eso, totalmente verdadero, recibió los tirones de orejas necesarios principalmente por parte de Cabildo Abierto y fue a otro programa de televisión un par de meses después a plantarse ante alguien que decía exactamente lo que había dicho él y a enojarse, a decir que no podía opinar, no podía decir eso y que era un todólogo porque no era juez, no era abogado. Solo él lo puede decir. Solo él lo puede decir, como si lo judicial no fuera lo más discutible y lo más cuestionable, lo de manejo popular más común, porque tiene que ver con la convivencia social.
O sea, cualquier ciudadano, no depende del título que tenga en la pared, los cursos que haya cursado, se puede aprender el código penal de memoria, la constitución de memoria, el código civil de memoria, estudiarse todo, porque el conocimiento lo da el estudio, no el diploma. El diploma simplemente es lo que necesita un profesional para poder ejercer la profesión ante la justicia en este sistema judicial burgués. Pero si hay algo discutible por parte de la sociedad entera, es justamente lo legal, la justicia. Incluso las leyes no son elaboradas no por juristas, si bien hay muchos en el Parlamento, pues son elaboradas, aún en este sistema burgués, por legisladores simplemente. O sea, salió a defenderse, a rendir exámenes Jorge Díaz, a desdecirse de lo que había hecho, porque lo hicieron saber, de alguna manera, que él estaba ahí para cumplir una función como administrador de justicia en beneficio de una clase social, en beneficio del poder, de la gestión, como un gestionador más dentro de uno de los brazos del Estado para gestionar la acumulación capitalista, que de eso se trata el Estado, y que por lo tanto no tenía por qué salirse fuera del libreto, porque podía ser fácilmente sustituido por otro para cumplir la misión que él sabe que es la que está que ocupa ese puesto para cumplir. Por lo tanto, siguió de fiscal general el señor Jorge Díaz, se limpió rindió el examen necesario yendo a un programa de cuarta, un programa muy popular, Polémica en el Bar, para lavarse, para rendir el examen ante sus patrones, los gestores del capital, el poder real en el sistema, y volver a la protección del respaldo de la clase a la cual está llamado a cumplir un papel dentro del Estado. Lo mismo pasa con la enseñanza, la formación, la educación, ya lo dijimos aquí hace instantes. Lo mismo pasa con la comunicación, la información y la desinformación manejada por medios hegemónicos, empresas capitalistas que nos imponen la agenda y la sustituyen según su antojo a diario en una unanimidad de criterios, porque vemos en todos los informativos las mismas opiniones, en todos los programas periodísticos, y la gente, la masa, termina diciendo, bueno, si todos lo dicen, fulanito lo dice, menganito lo dice, y si todos lo dicen, es así, salen a reproducir eso. Y cuando vos vas y haces como hacemos nosotros acá, y eso tiene alguna repercusión, el Estado te dice, bueno, forma un partido, si te parece que está mal, forma un partido, sometete a la opinión popular, a ver si te votan o no. Y después ellos manejan todo el capital, toda la propaganda, toda la formación de opinión, y imponen desde el poder, desde el capital, los gerentes que quieran para seguir gestionando el Estado y beneficiándose de sus ventajas en ese sentido. Es por eso que nosotros siempre insistimos en la reinstalación en la sociedad, entre los compañeros, entre los amigos, de la discusión ideológica, porque es el paso previo, indispensable, para pensar, para soñar, para anhelar y para luchar por cualquier cambio de fondo, cualquier cambio real, es tener por lo menos en la mente de la gente que lo dicho por esa unanimidad del poder burgués no es la verdad absoluta, y que mucho menos es incambiable ni está ahí por un designio natural o divino, sino que está ahí por cuestiones de
de ventajas de una clase dominando a la otra. Es así que en la época del esclavismo, por ejemplo, era el poder de un ser humano sobre otro bajo el dominio, el garrote, la amenaza de la muerte, o sea, te domino y te esclavizo y haces lo que te mando, si no te mato o te vendo o te torturo. Bueno, en el sistema feudal también era la servidumbre, la aceptación de eso como regla de sociedad. El capitalismo vino a sustituir todo eso, la burguesía, mediante la apropiación de los medios de producción para la acumulación del capital. Entonces ya no sos esclavo, ya no sos servil, pero tenés que vender lo único que tenés, que es tu fuente de trabajo, tu fuerza de trabajo, perdón, para el dueño del medio de producción. O trabajás para mí, o para cualquier otro de mi clase, propietaria de los medios de producción, o no vivís, no comes, no tenés las posibilidades materiales de llevar adelante tu vida. Y si transgredís la ley, tengo mi brazo armado que va a hacer valer el derecho a mi propiedad privada sobre el derecho que puedes tener sobre tu vida. Y si no querés trabajar por lo que te pago, hay un ejército de desempleados que van a cumplir tu función. En ese marco, todas estas luchas obreras que vemos, la unión de la clase trabajadora y su organización para pelear por la disminución de la injusticia sobre él, va, por supuesto, contra los intereses de la clase dominante, que en determinados momentos, dependiendo del administrador, del gerente de la clase en el gobierno, dependiendo de las leyes que estén escritas en ese momento histórico para respaldar su dominio de clase, y dependiendo de la necesidad que tenga esa clase de un cierto acuerdo para poder vivir con mayor normalidad, llevar adelante su vida con mayor normalidad, otorga o quita beneficios o quita derechos arrancados a él, dependiendo de la correlación de fuerza en cada momento histórico. Es así que cuando el capitalismo pasa por estas crisis como la que está pasando ahora, ya en forma permanente de la no necesidad para su funcionamiento, de toda la fuerza de trabajo, de todas las fuerzas productivas del país, de todos los trabajadores, esta sociedad, este modelo de sociedad donde todo es mercancía, la mano de obra también es una mercancía, el trabajador también es una mercancía, y por lo tanto tiende a romper esas reglas que los trabajadores en determinado momento lograron con su lucha, con su esfuerzo, y volver al contrato privado, al cada uno por sí, delante del propietario del medio de producción, que es el que le otorga a él o a otro el trabajo según acepte o no sus condiciones, ya no necesitando atenerse a un laudo, a unas reglas establecidas para la totalidad de los trabajadores. Es lo que llama flexibilización laboral. Los sindicalistas se estarán riendo de lo que estoy diciendo, pero como decimos, hacemos este programa para la población en general y no para los conocedores de la temática. Pero eso sí, queremos volver a decir que todas estas luchas dentro del marco del Estado, tal como lo tenemos, pensar que cualquier logro en este sentido pueda ser permanente es simplemente una ilusión y una demostración de que si queremos superar esto tenemos que partir desde el conocimiento de la necesidad de la toma del poder, por parte de los que producen las riquezas, de los que producen
el capital que acumulan algunos en perjuicio de otros. Y bueno, todos estos movimientos que hacen los administradores estatales, los gerentes de la clase dominante del capitalismo, son movimientos que más allá o más acá de sus discursos, simplemente forman grupos y se disputan entre ellos para ocupar cada uno en su proyecto de vida partidario, individual, su inclusión dentro del sistema político como mejores gestionadores del sistema impuesto por la clase burguesa en su ansia de seguir acumulando capital, sea como sea. Así vimos como en esta crisis de la salud, también transformada mundial, la enfermedad transformada en negocio, o sea, el sistema privado de salud mundialmente demostró, a partir del momento que está pensado como una mercancía para la acumulación del capitalista, demostró ser totalmente incapaz de gestionar un combate a esta pandemia que estamos sufriendo todavía, y en todo lado, en toda parte del mundo, tuvo que de alguna manera u otra intervenir el Estado con su tan desprestigiada a veces salud pública, porque el sistema privado pensado para el lucro, para la enfermedad como ganancia, en el momento que la masa entera, y no solo los que pueden pagar, necesitan la asistencia y la protección, el resguardo de su salud, es imposible que la gestión privada capitalista, visando la acumulación de capital, sea capaz de llevar adelante ese tipo de gestión, y por lo tanto sean los estados los que tienen que intervenir para combatir el tema. Acá en Uruguay, en Brasil, en todos lados se ve claramente cuando todo el aparato privado de salud simplemente sale de escena por no poder en una situación de esa seguir acumulando, y termina el Estado asumiendo, porque la gestión privada no está dispuesta a destinar reservas de sus capitales para combatir la enfermedad. La cura, la enfermedad simplemente son un negocio destinado desde el punto de vista privado a la acumulación de capital y nada más. O sea, las reservas que se deben gastar para eso son las reservas acumuladas por el Estado, arrancadas, como siempre, de la producción del trabajador, del lomo del trabajador, y aquellas reservas acumuladas por los capitalistas de la salud no son tocadas para nada, porque ninguno de ellos está dispuesto a vender la casa de la playa, no están dispuestos a disponer parte de su capital acumulado para llevar la atención, lo que en un momento como ese dejaría de ser un negocio para ellos. O sea, todo lo que esté vinculado a la ganancia y al capital, lo que menos tiene en cuenta es la vida o el bienestar de la población, sino que simplemente el principio, el medio y el final de toda esa gestión está destinada a la acumulación de capital y al funcionamiento y la reproducción del capitalismo a través de lo que arrancan del trabajador y después del trabajador en la otra punta como consumidor. O sea, es todo siempre una repetición de lo mismo, que tenemos que tener conciencia de ella para saber que todo lo demás que está en el medio simplemente son formas, todos los discursos, todos los métodos, todas las leyes, todas las formas, son simplemente formas de gestionar la acumulación de capital por parte de sus poseedores. Y por eso, entonces, la necesidad que tenemos nosotros
de ir contra lo establecido por el Estado y aceptado por la población, justamente por ese dominio de clase que tiene, como recién explicábamos, a través de todos los aparatos creados por el Estado en beneficio del capital, desde nuestra gestión personal y nuestro contacto con los compañeros, hacer entender que dentro de la aceptación del Estado, tal como lo tenemos, tal como lo vivimos, son muy pocas y muy perentorios todos los logros que podamos tener hacia la felicidad, hacia el bienestar de la población en general, de la gran mayoría que somos los trabajadores, y que por lo tanto todo se trata de organizarnos y llevar adelante una lucha que sea capaz de suplantar en el dominio, en el poder, a la clase explotadora, a la clase dominante, a la burguesía, y su sistema capitalista sustituirlo por un proyecto comunitario de vida y de gestión por parte de los que producen las riquezas y todo lo material en el mundo, que somos los seres humanos trabajadores, no los gestionadores del trabajo ajeno. De eso se trata entonces la lucha, compañero, y por eso a veces, aunque aplaudimos y acompañamos, somos parte de la lucha de los trabajadores, somos parte de la solidaridad, me refiero a las ollas populares, al esfuerzo de las compañeras y compañeros que gestionan el día a día el matar el hambre de la gente, hacerlo simplemente sin luchar permanentemente en el sentido de que esa gente que hace cola en una olla popular para poder comer, si no luchamos para que esa gente se rebele, realmente se enoje con esa situación que está viviendo, también estamos de alguna manera simplemente extendiendo, sin mencionar las causas del problema, extendiendo la perpetuidad de esa injusticia social que en un momento u otro, según quien administre, según quienes sean los gerentes del sistema, se acentúa o se atenúa de alguna manera. Aunque eso no genere grandes discusiones, Carlitos. Porque hay compañeros que entienden que cuando concurrimos a colaborar con una olla, no deberíamos de utilizar esa situación tan lamentable que viven los compañeros para ir a hablar de estos temas. Carlitos dice de que se enojen, de que se rebelen ante esa situación. Ya lo hemos explicado, o sea, a veces no tienen la posibilidad de rebelarse porque entienden que el mundo está hecho así para que ellos tengan que subsistir a través de la solidaridad que pueda haber con una olla. Y es ahí, hacia donde apuntamos nosotros, el hecho de que hay que romper ese cascarón y explicarle a todos esos compañeros de que no es así como el mundo se tiene que manejar, no es así que lo que le explicaron es así como tiene que funcionar, que ellos van a vivir de lo que la solidaridad y a veces de lo que sobra, porque así entienden el mundo, lo entienden así por una falta enorme que hay de una discusión, un aporte ideológico que llegue también hacia esas capas de la sociedad tan empobrecidas económicamente, empobrecidas ideológicamente también. Entonces se nos generan discusiones con los compañeros cuando nosotros entendemos que hay que tocar estos temas con los compañeros, porque si no, esto va a seguir existiendo, y llega un momento
en que la solidaridad, por más que la busquemos, cada vez es más menguada porque no hay recursos para seguir consiguiendo la solidaridad necesaria, porque sería hacernos cargo, mantener una olla permanentemente funcionando de la solidaridad. Y como no es una sola olla, no es solo un colectivo de ciudadanos que está pasando mal, son muchos, se hace realmente impracticable poder seguir manteniendo esas ollas. Claro, eso pasa, justamente mencionaba que pasa a partir de la concepción de proyecto de vida individual que tenemos nosotros, todos incorporados, porque no somos ajenos a lo que nos inculcan toda la vida, de la aceptación del proyecto personal de vida de cada uno, no el proyecto colectivo, en el sentido de que todos los gobiernos lo admiten y lo han expresado siempre. Ahora criticamos, y ya nos referimos a esto, al gerente actual del capitalismo, el gerente del neoliberalismo económico aplicado en este momento, cuando se refería a los Maya Oro. Aquellos que van adelante, como decía, explicaba Wilder, en las competencias ciclísticas. Pero Mujica en su gobierno decía los rezagados, o sea, se refería a los pobres como los rezagados, los que vienen atrás. Ahora, en ningún momento explican por qué esos vienen atrás. Es como si fuera por un acto divino, o porque no fueron trabajadores, o porque no rindieron, o porque no parten del análisis de la inequidad, de la desigualdad del punto de partida de cada uno en la sociedad, la desigualdad en las oportunidades, hasta por la suerte o mala suerte del lugar donde nació, más cercanos a los centros, como en el Uruguay, más cercano a Montevideo, más lejano, o por la suerte o mala suerte de la gente con la que se cruzó en la vida, o por su capacidad intelectual, muchas veces, la mayoría de las veces originada por varias generaciones de vientres malnutridos, o sea, rezagados para siempre, expulsados para siempre. Pero se refieren a eso como que a través del mérito, después lo decía que fue del Bartol, también hablaba de la posibilidad de la meritocracia, de acceder a un triunfo en la vida, hayas nacido donde hayas nacido, hayas tenido el nivel de alimentación desde el vientre, no importa. Y mencionan casos que en 100.000 hay uno. Entonces, a través de esa excepción, te justifican lo general. Y manejan esas mentiras, esa hipocresía, y todos nosotros, de alguna manera, si no analizamos más profundamente, terminamos siendo afectados por eso y terminamos aceptando eso como válido. Y no lo es simplemente. Yo no me acuerdo el nombre de un economista que hace unos años ganó el premio Nobel de Economía, o sea que no somos nosotros humildes trabajadores, gente que ha estudiado y ha profundizado en el tema, que decía, desmentía el tema de la meritocracia, diciendo que había conocido pobres que por más que se esforzaran toda su vida, morían pobres, y ricos que por más atorrantes que fueran toda su vida, vivían una vida en plenitud económica y llegaban a las máximas esferas de la economía simplemente por el punto de partida que tuvieron. Y bueno, seguir argumentando la posibilidad de la real y masiva de la meritocracia es simplemente una hipocresía que es una de las luchas que día a día en las charlas que tenemos y con los compañeros queremos hacer entender y que se reproduzca, que se analice el hecho de que por más que se diga desde los medios de poder, desde los medios masivos de comunicación,
Eso es una reverenda mentira. Partimos de desigualdades gritantes, todos los seres humanos, dependiendo de la clase social o la suerte que hemos tenido a lo largo de la vida. Y en la aceptación de este proyecto individual que nos inculcan desde que nacemos, o sea, realizarnos a través de lo que podamos producir y comprar, hasta nuestro entierro, como decía al principio, la aceptación de esto causa que terminemos de alguna manera dejando de luchar por lo colectivo como única forma, como único proyecto viable para darle cabida a toda la humanidad. Y eso tiene un solo nombre, eso se llama socialismo. Eso se llama, eso significa que cada ser humano le brinde a la sociedad lo que esté dentro de su capacidad y reciba de la organización social lo necesario para una vida feliz, más allá o más acá de sus capacidades individuales para la supervivencia. Sus capacidades individuales y la competencia individual de cada ser humano, natural y válida, está en otros aspectos. Está en el arte, está en el deporte, está en la generación de conocimiento, el reconocimiento de los demás por ese tipo de mérito, pero que eso no signifique su posibilidad de vivir y ser feliz durante su periodo de vida, porque no pudo, dentro de un sistema capitalista, ser capaz de acumular dinero para tener una vida digna. ¿Se entiende? O sea, la propia elección de nuestras funciones en la vida, muchas veces, o la mayoría de las veces por encima, o dejando en forma secundaria nuestra real vocación e inclinándonos por hacer un trabajo que económicamente nos reditúe más, también es otro de los factores que como vemos a diario, miles y miles de personas trabajando empastillada, drogada totalmente por estar cumpliendo con una función que detesta, porque es una función mejor remunerada que la que le gustaría hacer, o que tiene menor, en esa cuestión de todo transformado en mercancía, tiene menos valor como mercancía su vocación que lo que está ejerciendo. Y así vemos funcionarios atendiendo mal, vemos a médicos frustrados, vemos a gente suicidándose por no lograr en uno de los países con mayor índice de suicidio, que es el Uruguay, pero en todo el mundo sucede. La frustración tremenda del ser humano al no poder llevar adelante una vida ejerciendo lo que le gusta según su vocación, y sí priorizando lo económico, el sueldo o lo que pueda percibir por un trabajo, realizando un trabajo que no le gusta. Somos pocos los que tenemos. En mi caso, por ejemplo, tengo suerte de trabajar en lo que me gusta, pero por pura suerte nomás, porque me gusta la electrónica, me gusta la electricidad. Y cuando entramos, no sé si te acordás, Wilder, tú hiciste la UTU, yo también, había lo que llamaba un esfuerzo que hacían los profesores en que dentro de aquella limitación que nos permitía la sociedad, por lo menos pudiéramos elegir con una mayor seguridad el oficio al cual nos íbamos a dedicar, y nos hacían entender que no nos olvidáramos que eso iba a ser para nuestro día a día, nuestro trabajo, y cuanto mejor nos sintiéramos, mejor. Eran oficios como mecánica, carpintería, electricidad. Teníamos que pasar Pasábamos 5 semanas en cada taller para ver lo que nos gustaba, y muchas veces nos teníamos que enfrentar con nuestros padres en casa, porque nos habíamos puesto
nos habían llevado a la UTU para aprender un oficio y salir lo más rápido posible al mercado de trabajo. Y si teníamos un tío carpintero, íbamos a trabajar con el tío, y si llegábamos a casa diciendo que habíamos elegido electricidad, era un lío. Ya no estaba el tío para que te diera trabajo. Claro. Pero, o sea, más allá del esfuerzo que muchas veces hacen los profesores, los docentes, dentro de aquella limitación de 3 oficios dentro de la UTU, lo que en esa época llamábamos escuela industrial, acá en Rivera, por lo menos dentro de esas limitadas opciones que teníamos, pudiéramos elegir acá en el norte, en Rivera, el oficio que nos fuera dentro de lo que había lo menos desagradable posible, lo más agradable. Yo en mi caso particular tuve suerte, que me encanta lo que hago, y me realizo por ahí, y por eso estoy con más de 40 años y sigo trabajando con todo el entusiasmo en lo que hago. Pero no pasa con la mayoría de las personas, y incluso presionadas por sus familias por el hecho de que vivimos en una sociedad donde todo gira en torno a lo que podamos acumular para comprar. Presionadas por los padres y una enorme cantidad de veces presionada por el sistema, por la sociedad. O sea, justamente. Tenés que laburar en esto porque esto es lo que hay. El sistema forma y los formados después exigen como reproducción de ese sistema a los que vienen atrás, a las nuevas generaciones. Es así que ha funcionado hasta ahora, y por eso tenemos estos problemas que recién decía, que a veces nos enfrentamos a los compañeros para hacerlos entender que a partir del conocimiento de las causas reales de los problemas, podemos tomarlas solo a partir del conocimiento real. Es el paso indispensable para, viendo de qué se trata la injusticia y la causa de la injusticia, plantearnos la salida, plantearnos el paso que debemos dar para mejorar, para superar esa situación. Todo lo demás que vamos analizando acá en el programa, justamente nos sirve como pie para decir estas cosas que son las que fundamentan nuestro trabajo, nuestra militancia política, que es intentar inculcar, intentar convencer de que estas discusiones son las imprescindibles, las necesarias para que podamos avanzar. De no ser así, seguiremos perpetuando y reproduciendo nosotros también el sistema vigente, y toda pretensión, toda ilusión de cambio, dentro de la estructura formada por la clase dominante, es simplemente una ilusión, una utopía, para usar una palabra que les gusta decir a los que nos llaman a nosotros ultra o radicales. No somos radicales, simplemente somos marxistas y analizamos las cosas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ideológico y profundo, científico del funcionamiento de la sociedad, y por lo tanto tenemos conciencia de que dentro del mismo círculo vicioso que nos plantea la organización de la clase dominante con todos sus instrumentos dentro del Estado, es imposible salir de esta situación, y que tenemos que manejarnos con la mayor cantidad de compañeros posible en la toma de conciencia, para que en el momento que se tome la decisión de amplias mayorías hacia el cambio del sistema, hacia los cambios necesarios del sistema, de la estructura actual, seamos tan mayoritarios que sea imposible que se nos pueda resistir esa minoría, ínfima minoría, que se trata de la clase dominante, los que tienen la sartén por el mango,
y manejan todos estos instrumentos, incluso el brazo armado. Tuviste que ahora siguen destapando impunidades e impunes, echándose la culpa de un sector al otro, que sabía, que no sabía. No, es simplemente un instrumento. Todos estos torturadores que caen día a día, 40 años después de haber cometido sus fechorías, son los que nos enmascaran el hecho de que no se está combatiendo los formandos en tortura de este momento, los practicantes de tortura, los practicantes de atropello en este momento, y se lava la cara de la justicia para hacer parecer que el sistema funciona. El sistema funciona y funciona muy bien, pero funciona para los ricos. Funcionan para y con respecto a eso, Carlitos, porque no te he querido interrumpir. Con respecto a eso, a esta última novedad, ¿verdad? Que resulta que hay un general, creo que es, ascendido y requete ascendido, que fue quien apresó y torturó a Roslik, aquel médico que vive allá en una colectividad rusa. Fue el último asesinado por la dictadura. Sí. El comandante del cuartel era Hugo Medina, ahí en esta colonia de los rusos, sí, en Río Negro. Sí, es en Río Negro, sí. Sí, y se me va el nombre. Me va a mí el nombre también. Bien, pero es cierto que este gobierno está ventilando muchos casos que estaban allí, que están adentro de los cuarteles, porque es impensado en aquellos años hacer algo sin que se escribiera. O sea, le doy la orden a Carlitos para que riegue las plantas de las 7 a las 9, le tengo que dar la orden, no se la tengo que escribir, así funcionaba todo. Entonces está todo escrito y documentado, y están apareciendo los archivos. Y es cierto que el Frente Amplio no hizo mucho por eso, o no hizo casi nada por eso. Pero hubo un gobierno del Partido Nacional posterior a la democracia que tampoco hizo nada. O sea, estos carteles que se están queriendo sacar es simplemente son herramientas con el mango roto que ya no sirven para nada, son descartables. Pero les sacan algún producto. La pregunta principal es ¿en qué se tocó la formación? En nada. ¿En qué difiere la formación de Casella, de Gabazo, de Hermida, de todos estos torturadores, por dar algunos nombres, del Goyo Álvarez? ¿En qué difiere de la formación que tiene ahora el brazo armado de la burguesía? Pero ya sucedió que hay denuncias de los cadetes en formación del tipo de apremios físicos que reciben allí, porque es bajo esa formación, claro, en la que se tienen que educar. Sí, los enseñan, los maltratan para naturalizar el maltrato y hacer lo que cuando lo ejerzan contra otros seres humanos lo vean como cosa normal, y a ellos le hacen con el pretexto para que sean fuertes. O sea, es el adoctrinamiento criminal, la formación de criminales, la formación de bandidos, de asesinos, de torturadores, por parte del Estado para utilizarlo en beneficio de la propiedad privada y del funcionamiento de la acumulación de capital. Yo quiero repetir esto todas las veces que pueda en este programa, porque de eso se trata, compañeros. Porque a veces nos vamos sin querer, también nos vamos por las ramas, pero todo se trata de poder, todo se trata en una sociedad donde la acumulación de capital es el motivo primero, del medio y último en la vida de cada ser humano. Esa acumulación de capital, todas las estructuras formadas
son para la protección de los propietarios, los beneficiarios del sistema de acumulación de capital. Por lo tanto, por más que se lleve a juicio una herramienta vieja con el mango roto, como son estos torturadores actuantes a 40 años atrás, hoy se están formando, hoy están actuando, aunque no ejerciendo, pero están en muchos casos totalmente preparados para eso, adiestrados para eso, con su mente considerando natural y necesario en determinados momentos hacer lo mismo que hicieron estos individuos hace 40 años, y hoy se siguen formando. El libro principal, uno de los libros de formación de historia que se usa en la interna de la formación de los milicos verdes, es el libro que justamente editaron ellos durante la dictadura, de las Fuerzas Armadas a su pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, es un libraco grandote así, donde ellos dan su versión de los hechos y la justificación de su actuación durante ese periodo. Esta sigue siendo la formación de las Fuerzas Armadas en el Uruguay. Y no fue tocada en ninguno de los gobiernos no porque no pudieran, simplemente porque no quisieron, porque es el brazo necesario para armado de toda esa clase política que en un determinado momento u otro de la historia ejerce la gerencia del capital, del funcionamiento del capitalismo en el país. Cuando se desorganizan de forma tal que corre peligro su dominio, son estas fuerzas las que son llamadas a actuar. Cuando la injusticia se exacerba de tal forma que los perjudicados también profundizan su protesta, son ellos los encargados de reprimir, los encargados de eliminar a los que sea necesario para mantener el sistema funcionando, y hacerlo de la forma más cruel, de la forma más aberrante, justamente para que eso sea ejercido, sea un instrumento de presión hacia las masas. Y esa es la contestación ante la pregunta de muchísima gente que preguntan para qué queremos un ejército acá. No importa que pasen años inactivos, ellos están allí para el momento que el sistema opresivo que existe en contra de la clase trabajadora tenga que actuar. O sea, cuando empiezan a rebelarse las masas, cuando empiezan a tomar conciencia y a generar reclamos genuinos en ese sentido, cuando la cosa se desborda, los usan. O sea, pueden mantenerlos durante años en esa inactividad para la cual Carlitos decía que son creados, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, ellos ya tienen adentro de su cabeza cómo es la verticalidad de mando y cómo funciona la cosa. Entonces, no importa la cantidad de años que tengan, pero no es en Uruguay. No, es mundial. Y desde ahí partimos para analizar, Wilder, que son el brazo armado de una clase minoritaria numéricamente, ínfima en la sociedad. Provienen esos individuos, esos seres humanos, provienen en su gran mayoría, principalmente en la tropa, de los mismos sectores esclavizados por la burguesía. Pasan a cumplir un rol a servicio del poder dominante. Y si no tienen ideología, mejor, de la ideología que hablamos nosotros, o sea, si no tienen formación ideológica, mejor, porque están vírgenes, o sea... Son soldados... Son tropas del poder, donde perciban el poder. No son tropas de la razón, no tienen una ideología, son tropas del poder. Donde perciban el poder, a servicio de ese poder estarán.
es distinto a un soldado de la razón, un soldado que tiene en su actuación que se presta a ser tropa a partir de su razón. Por ejemplo, un guerrillero, un luchador armado, prestándose a ser tropa a partir de su razón, a partir de su razonamiento, de su ideología. El soldado de tropa de la clase dominante burguesa es un soldado que no está a servicio de la razón, está a servicio del poder. Es de ahí que donde percibe el poder, ese soldado, esa tropa va a ser tropa de ese poder. En la Revolución Rusa se demostró. ¿Acaso no fueron usados soldados antezaristas una vez triunfante la revolución para enfrentar los intentos de invasión extranjeras a Rusia y la propia guerra civil en Rusia? Cuando las mayorías son tales que esas tropas ven que el poder está de ese lado, no van a tener, vamos a ser claro, cuando ven cañitos por donde salen plomo del otro lado también, y que esos cañitos donde salen plomo son mucho más que los de ellos, o que aunque no tengan armas, saben que no van a poder volver a su casa, ni llevar a sus hijos a la escuela, ni salir a pasear el perro, porque están expuestos a la inmensa mayoría de la población, su actitud cambia, perciben el poder en otro lado. Es por eso que decimos que no hay otro camino para los pueblos que la toma de conciencia y alcanzar las mayorías necesarias para que sea inadmisible el sistema actual de dominio de la burguesía a nivel mundial. En el momento que pase eso, parece una simpleza decirlo, y es una simpleza decirlo. En el momento que pase eso, sería un paseo la toma de poder, porque estamos hablando del 90% contra un 10% en materia de población. Por lo tanto, es paso imprescindible previo a cualquier intento para evitar que minorías otra vez vayan a la masacre, como hemos visto históricamente, minorías valientes y conscientes yendo al frente de pecho descubierto ante la opresión de esos soldados del poder, que es el brazo armado de la burguesía. Por lo tanto, es necesario que las mayorías sean reales, que las mayorías conscientes, dispuestas a llevar adelante un cambio que combata la injusticia actual de nuestro tiempo, es necesario que las mayorías estén dispuestas y conscientes de la necesidad, de lo imprescindible y de lo posible de ese cambio, si todos o si las mayorías nos ponemos de acuerdo con respecto a lo de raíz, no con respecto a las camisetas de si soy de este cuadro, soy del otro, estas falsas oposiciones a las cuales también hábilmente nos somete el Estado, haciéndonos pensar, nos somete el poder, haciéndonos pensar que estamos luchando por cosas distintas, cuando en realidad ellos se sientan en los mismos salones, a escondidas, y a veces ni tanto, se sientan en los mismos centros de poder a negociar, se regalan termos, como los regaló ahora el virrey a un legislador del frente, y bailan todos en ese pericón ahí, como gerentes, como administradores del sistema a servicio de la clase dominante. Como decía Miranda, como encausadores de la lucha y la mantención de la institucionalidad. Así que ya vamos a tener más material. De eso se trata, compañeros. Ya se nos fue 1 hora y pico. Sí, Carlito, viajaste por varios lugares y se nos fue el tiempo, pero algunas cositas que quiero mencionar aquí. Hablaste de la salud,
Más adelante en otro programa hablaremos de la situación que se está dando con el representante de los trabajadores en ACE. Le han retirado el apoyo. Como siempre, el PIT-CNT haciendo la plancha. Esto, si no se actúa pronto, vamos a tener otro escándalo como el que tuvimos la otra vez. Vamos a tener más información sobre esto. Y Álvaro Legaspi nos estaba siguiendo, Carlito, y dijimos que íbamos a mencionar algunos sindicatos y nos olvidamos de mencionar a EBU, que es otro gremio que estaba en lucha y que han logrado revertir la situación de que las empresas públicas utilizaran como entidad bancaria a las instituciones privadas y no a las instituciones públicas. Muy bien, un saludo desde acá a ese logro. Increíblemente, Álvaro, también te decimos que la información, las LOAS las está publicando la lista hoy de oposición, la lista 98 que tantas entregas hizo de los compañeros bancarios, es la que está publicando eso como un logro. Igual estamos esperando que nos des tu informe después, algún día de esto que hablemos. Pero nuestro saludo de acá a esa lucha. Y nos quedó, Carlito, no vamos a poder hablar hoy, lo de las empresas públicas. También fueron citados por el presidente a una reunión a los representantes de las empresas públicas, y a la salida expresaron algunos de ellos lo que había sucedido allí. Habló la representante de ANCAP, de Antel, creo que el de la OCE también estaba, y el que más me llamó la atención fue Gurméndez, el de Antel. Ya se están quedando sin rollo en ese sentido. Están con el cantito de que van a llegar a todo el país. Están buscando localidades donde no haya señal de Antel para instalar la infraestructura necesaria para que esa localidad pueda tener alcance de Antel. Que es cierto que deberían de tener hace mucho tiempo el alcance. Nada más que acá hay otra condición. La condición de esa infraestructura que se va a poner para llegar a esos pueblos es para que en el futuro pueda ser utilizada por las empresas de competencia que tiene hoy Antel. O sea, para que cualquier empresa también tenga alcance nacional. Y hablan de esto que hablabas hoy, Carlito, hablan de la gestión, de que hay que mejorar la gestión, pero ya tienen como un disco rayado. A partir de ahora vamos a escuchar solo ese cantito. Ya no tienen más discurso, ¿tá? Ya están quedando expuestas los trabajos que vinieron a hacer, los mandados que vinieron a hacer en ese sentido. Y bueno, están con esos discursos de que la cuestión de OCE la van a solucionar reinstalando algunos funcionarios, viendo de qué manera, sacan uno de un lado y ponen uno del otro. Lo mismo lo van a hacer con la UTE,
y así sucesivamente con todas las empresas del Estado. Y van a haber llamados de trabajadores que no van a cubrir ni el 10% de los necesarios para que esas empresas funcionen. Porque en realidad estos administradores, estos gestores, como le pusimos al título, lo que vinieron a hacer es eso, o sea, tratar de debilitar ante la imagen, ante la sensación e incluso ante los hechos de la sociedad, que son unas empresas ineficientes. La gestión pública. Que son ineficientes y que lo mejor que podemos hacer para que no se funda es venderlas al capital privado, que estúpidamente van a comprar empresas ineficientes y fundidas porque son tontos. Eso es lo que acostumbran a hacer con este tipo de cosas. Pero además lo hacen con empresas que ya demostraron ser eficientes, en todo sentido, en el sentido capitalista incluso. Seguro. Ya demostraron ser eficientes en el modelo incluso capitalista de gestión, en el sentido de acumular y rendirle mucha plata a rentas generales, en el sentido de que tienen las empresas públicas el monopolio. Porque uno de los argumentos que usan es venderle a varias empresas que van a hacer que la competencia los va a hacer rendir más y brindarle un mejor servicio y más barato a la población, cuando sabemos que eso es ya se ha revelado millones de veces que es la mentira más grande del mundo. Es como pensar que porque los supermercados compiten entre ellos, tienen todos precios muy distintos, más allá de una ofertita o de otra, una promoción o de otra que puedan hacer. Ninguno tiene el kilo de arroz a 100 y la otra a 30, porque estén compitiendo, a no ser que se esté pudriendo el arroz, de la que está a 30. Por lo tanto, la formación de carteles, la formación de monopolios privados, lo que se llama cártel o carteles, son los que determinan a través de su combinación, de sus acuerdos, los precios, y terminan siendo, por más que sean 2 o 3 empresas, las que manejan el precio en forma monopólica en cada país, con la clientela asegurada, porque no tiene más remedio. Ya no hay un ente público testigo que tenga una mínima eficiencia en su funcionamiento, una vez instalados estos privados, para poder ser realmente un ente testigo y manejador de alguna forma, contenedor o manejador de los precios y la calidad del servicio. Por tanto, se trata de sacar del monopolio de las manos del Estado y las ganancias de esas empresas hacia rentas generales para el bolsillo privado de determinados capitalistas en estos países colonias, la mayoría de las veces en manos extranjeras, en manos de sociedades de países centrales del capitalismo. Carlito, pero acá hay algo que yo quiero también. Lo de Ariel. Lo de Ariel. Bueno. Estimados compañeros, en un aporte como crítico constructivo, sugiero, aunque es difícil, colocar un ejemplo objetivo del carácter y la esencia de un Estado antipopular. Bueno, podemos hacerlo rápidamente. Bien. Ariel, te agradecemos la participación y el aporte y la crítica constructiva, y con mucho gusto, y tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero ya prometiendo abordarlo más profundamente en el próximo programa, te vamos a dar como ejemplo de gobierno antipopular y como ejemplo de gobierno popular el anterior, en el sentido de que según quien esté en la gerencia de la gestión del capital en cada momento del país, un gobierno puede ser más popular u otro según cómo gestione, sin que para nada esa gestión de un gobierno popular, tuvo el peronismo en Argentina, tuvo Lula en Brasil, si bien le cambia la vida en esos momentos a un montón de gente, porque una cosa es comer y la otra es no comer, una cosa es tener acceso a la enseñanza, otra es no tenerlo,
Una cosa es avanzar sobre los derechos de los trabajadores todos los días y otra cosa es otorgar más derechos. Los gobiernos populares o antipopulares dentro del capitalismo son eso simplemente. Gobiernos que otorgan más o menos, pero que no cambian en esencia el funcionamiento ni deja de favorecer a la clase dominante, aunque le otorga, principalmente en épocas de vacas gordas, como es lo que vivió el gobierno anterior de los 15 años de gobierno frente amplista, cuando lo que vendía Uruguay al extranjero tenía mejor precio, había un mercado más fluido, pudo repartir otorgar algunas migajas dentro del sistema capitalista a la población, pero sin llegar al límite de romper con las reglas del capital y del mercado al cual estaba administrando. O sea, es manejarse con unos límites de clase, con unos límites de intereses de clase dentro de un país, ante una población, para hacerse más popular o menos popular. Incluso llegando a un acuerdo, a un trato con la clase dominante en el sentido de una mejor convivencia entre explotados y explotadores, hacer algunas concesiones, otorgar en algunos aspectos de la vida del dominado, de la vida del esclavo, del que vende lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo, a la clase dominante, otorgarle una mejor vida. Claro, por eso decimos que no es lo mismo un gobierno, son todos iguales, no es lo mismo un gobierno que otro. Pero ninguno de los gobiernos dentro del sistema, ya sea un gobierno más populista o más popular, y un gobierno más antipopular que viene a hacer el trabajo sucio, como pasa en algunos momentos de la gestión capitalista en determinados lugares, este gobierno es antipopular porque vino a hacer el trabajo sucio. Luego vendrá, en un recambio, otro gobierno que va a pulir algunos de estos aspectos, ponerle parche a algunos de estos daños causados, y en esa espiral siempre hacia abajo que nos proporciona en la convivencia social y en la economía este recambio de distintos sectores de gerenciamiento, burguesía de izquierda o burguesía de derecha o fascista, como en este caso que tenemos el gobierno actual uruguayo, unos gestionando de una manera y otros gestionando de otra, pero siempre gestionando en beneficio del capital y la acumulación por parte de los capitalistas. Así que los ejemplos claros son esos. Un ejemplo de gobierno popular hacia buena parte de la población, el gobierno anterior, mientras pudo. Cuando no pudo ser más tan popular porque la crisis capitalista internacional le venía afectando al Uruguay, y la presión que estaba recibiendo, venía en bajada, vino el recambio por el sector más duro de la burguesía y la aplicación de la economía neoliberal, y seguramente en esa táctica, en esa jugada ensayada de clase, es muy probable que en el próximo mandato recupere el gobierno el sector burgués socialdemócrata de izquierda e intente hacer nuevamente un gobierno popular, aunque partiendo otra vez de abajo y recuperando del lomo del trabajador toda la acumulación necesaria por parte del Estado para luego sí hacer un gobierno popular. ¿Se entiende? O sea, son jugadas ensayadas de clase dentro del sistema para que unos sean los buenos de la película y otros los malos de la película. Tenemos como ejemplo Argentina, vecina, un país vecino donde vino Macri a hacer el trabajo sucio, sabiendo que era un descartable. Se llena, por supuesto, en ese mientras tanto se llenan los bolsillos de sus propios gerentes del sistema, y luego viene otra vez, pero ya un peldaño más abajo, un Fernández para volver a tener una cáscara de gobierno y cada vez popular. Teniendo menor posibilidad de hacer ese gobierno popular
el cual nos decía Hay Ariel. hay otro fenómeno regional que se da, ya lo hemos dicho acá en el programa muchas veces. Uruguay siempre va, por una serie de motivos que sería muy largo, pero siempre va hasta motivos sociales, del modelo de la mentalidad del uruguayo y su forma de actuar socialmente. Siempre vamos un paso más atrás. Así pasó con las privatizaciones. Cuando la calle Padre intentó privatizar todo acá, venía en fracaso, venía en caída todas las privatizaciones argentinas, y tuvimos ese beneficio para que aquella vez, usando como espejo Argentina, no se lograra llegar a ese punto acá. Bueno, ahora vimos que cayó el gobierno populista de Cristina Kirchner en Argentina, 4 años antes cayó el gobierno populista del Frente Amplio en Uruguay. Entonces ya vimos lo que pasó en Argentina. En Brasil hubo necesidad de un golpe de Estado para llevar eso, porque aquel gobierno de Brasil, una economía muy grande, muy poderosa, había logrado mantenerse durante un buen periodo, pero de cualquier manera cayó antes que Uruguay en la derecha, en la extrema derecha, cayó antes que Uruguay en las manos de Bolsonaro. Y así ya hemos dado las explicaciones también, nuestro análisis de por qué sucedieron todas esas cosas, ¿verdad? Claro, en Uruguay no fue necesario un golpe porque realmente hay una cosa que quiero dejar clara acá, porque a veces la gente no entiende. ¿Cuál es la diferencia entre Lula y Dilma y el gobierno del Frente Amplio en Uruguay? Y voy a explicar voy a explicarlo en 4 palabras. Para hacer la gestión que hizo en Uruguay el Frente Amplio de entrega de territorio nacional, de soberanía nacional con sus zonas francas, de entrega del país a UPMs y asociados, en Brasil, para hacer eso, fue necesario un golpe de Estado. En Uruguay lo hizo el propio gobierno del Frente Amplio. Se entiende la diferencia entre Tabaré Vázquez, Mujica y Lula en la gestión del Estado, en la gestión capitalista del Estado. Para hacer la entrega que hizo Mujica del 45% de las tierras productivas uruguayas, para hacerlos firmar los tratados secretos que hizo Mujica en su gobierno en Uruguay, Tabaré Vázquez, en Brasil fue necesario un golpe de Estado para llegar a ese Estado. Porque las políticas llevadas adelante por el PT en Brasil, en el sentido de protección de los intereses nacionales, ni por asomo se parecieron a lo que terminó haciendo el propio gobierno de izquierda liberal y como Vázquez se decía, un liberal. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo. La izquierda liberal y socialdemócrata en Uruguay. ¿Se entiende? Bueno, por ahí terminamos, nos fuimos mucho, pero vamos a seguir analizando este tema, compañeros. Bueno. Esperemos poder seguir haciéndolo. Entonces, muchas gracias y empezamos el programa con Me Matan Si No Trabajo, cantado por Biglietti, y nos vamos con la Barnoa Carrero y 8 letras. Muchas gracias por compartir, les pedimos que lo hagan. Queremos llegar con este planteamiento, esta invitación al razonamiento y a la discusión al mayor número de compañeros posible, de amigos, de personas, iniciadas o no, interesadas o no en el tema político, porque acá estamos hablando, más allá de lo político, no estamos hablando de lo partidario, estamos hablando de la estructura de la sociedad y estamos hablando de la vida misma de los seres humanos en la sociedad. Así que muchas gracias, hasta la próxima. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. El gesto cansado del desaliento, el puño cerrado rajando el viento. En el agua salud
salobre sangre del mar o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos, allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Al 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. 8 letras al 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. 8 letras de guerra, 8 letras de paz, 8 letras tan solo.